Muy buenas tardes, el día de hoy yo les voy a exponer un poco sobre la gramática. ¿Qué es la gramática? La gramática estudia la estructura de las palabras formadas fundamentales por la lengua. Esto quiere decir que la gramática estudia las reglas y cómo van ubicadas las palabras en una oración. La gramática se fundamenta en la lógica, ya que conforme a las reglas nos ayudan a distinguir las formas correctas e incorrectas de la manera en que se escribe. Los ejemplos de la gramática podrían ser la forma incorrecta. Los niños juegan en la calle ayer. Esta es una forma incorrecta, ya que no se escucha bien. La forma correcta sería los niños jugaban ayer en la calle. Ahí sí se escucha bien, se escucha que las palabras están ubicadas en una buena posición para que nosotros podamos distinguir cuál es la forma correcta e incorrecta. Aquí hay otros ejemplos de la gramática. Me dijiste que me ibas a acompañar. Me dijiste que me ibas a acompañar. Aquí podemos escuchar que en la primera oración está incorrecta, ya que dice me dijiste y no se escucha bien. Entonces, por lo tanto, la segunda es la que está correcta, ya que dice me dijiste que me ibas a acompañar. Porque si se dan cuenta que al escuchar las palabras en cómo están compuestas, cómo se entrelazan y el significado que surge en la combinación en la que se hacen. Algunas de las partes de la gramática son la morfología y la sintaxis. La morfología. Podemos definir a la morfología como la parte gramatical que se encarga tanto de explicar como de clasificar el funcionamiento de las diversas variables en la forma de las palabras dentro de la estructura de la lengua. La morfología se divide en dos partes, que es la morfología léxica y la morfología flexible. Morfología flexible es el estudio de los procesos como la fijación que distingue las formas de las palabras en ciertas categorías gramaticales. Las categorías de inflexión prototípicas incluyen número, tiempo, persona, caso, género y otros. En general, estas producen diferentes formas de la misma palabra en lugar de palabras diferentes. Además, las categorías flexivas no alteran el significado básico expresado por una palabra o lexema. Simplemente le agregan especificaciones o enfatizan ciertos aspectos de su significado, como por decir hoja y hojas, escribir y escrito o profesor y profesora no tienen entradas separadas en los diccionarios, sino que como por ejemplo, hojas tiene el mismo significado que hoja, porque solo se le agrega un morfema que sería la S y se agrega a la noción de plural, o sea que no cambia el significado básico de la palabra al agregarle una S o a cambiarle de escribir a escrito. O sea, quiere decir lo mismo, solo que se le agregan algunas palabras o se le cambian algunas, pero se da a entender que es lo mismo. Al contrario de la morfología léxica, se ocupa del estudio de los procedimientos de una creación de nuevas palabras. Es aquel procedimiento por el cual se forma una palabra nueva por la unión de dos o más palabras. La sintaxis es parte fundamental en la gramática, así mismo como la morfología, ya que la definición de la sintaxis es que es la parte de la gramática que estudia el modo en cómo se combinan las palabras en los grupos que forman para expresar significados, así como las relaciones que establecen entre todas, como por ejemplo la sintaxis establece el orden que debe ir el sujeto, el verbo, el predicado en una oración. Esto para poder entender lo que ahí se dice. Muchas gracias por su atención.